Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ramírez, estudiante de séptimo grado de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Hace unos días comencé a leer un libro titulado Como una novela, de 1992, del escritor francés Daniel Péniac. Y la verdad es que me atrapó desde las primeras páginas, por una sencilla razón. Durante nuestra vida leemos en todo momento, algo que nos interesa, algo que nos impongan, pero en este libro descubrimos las razones por las que nos convertimos en grandes lectores o por el contrario, las razones por las que a alguien no le guste leer. Así que hoy les hablaré de los temas que más me interesaron del libro, para que ustedes puedan consultarlo al terminar de escuchar esta reseña. Puedo decirles que me hizo recordar etapas de mi vida, desde que empezaba a leer hasta cuando pasaba horas sin avanzar muchas páginas para hacer un ensayo de un libro que me dejaban en la escuela preparatoria, o pensaba en mis abuelos, en cómo fue su experiencia cuando empezaron a leer, si eran libres de ir a una biblioteca o por el contrario, era visto como un castigo o como nada productivo. Y es que eso es una de las características de leer. A través del autor vives e imaginas el texto, lo que el autor plasma en cada página, algo que muchas veces he olvidado, pero con este libro la magia regresó. Es interesante plantearte cuestiones como en qué momento de tu vida realizaste funciones de un pedagogo. Por ejemplo, cuando recomendaste tu libro favorito a otra persona, porque confías en que lo va a leer y se enamorará del texto tanto o más que tú. El escritor redacta a través de las páginas por qué la lectura es placer. Existían épocas donde al pie de la cama los niños evocaban los diálogos. Los sábados por la mañana salían a la librería infantil. Así que este placer de la lectura, por su riqueza, es algo que hay que vigilar de cerca, pero se fue dejando de hacer. ¿Cuántas generaciones han crecido pasivos ante la televisión, que reproduce tantas imágenes por minutos llenos de violencia o contenidos que solo distraen de la realidad social a las personas? A diferencia de lo que explica Daniel Péniac, que leer es un acto, donde vas descubriendo, interpretando, analizando, cuestionando, a diferencia de la televisión que da todo digerido. Además, la escuela fue matando el entusiasmo de los niños por la lectura, transformado en un espacio de inmovilidad y silencio. Pero no todo es culpa de la escuela. El autor reconoce que los jóvenes, no solo de la modernidad, sino en siglos anteriores, conciben la lectura como un correctivo, porque desde la niñez comenzaron a asociar que debían hacer otras cosas en lugar de estar leyendo. Pero si el placer de leer se ha perdido, no está muy lejos, es fácil de recuperar. Péniac pone como ejemplo a un profesor que al iniciar el curso pregunta: ¿a quién no le gusta leer? Ve dedos levantados. A lo que dice: como no les gusta leer, yo os leeré. Saca un libro enorme, dice: solo escuchen, relajados, es una novela. Si en 10 minutos siguen considerando que no tienen edad, pasamos a otra cosa. Lee El perfume de Patrick Süskind. A los estudiantes les interesa, les fascina, imaginan, quieren seguir escuchando. El placer de leer estaba muy cercano. Por el miedo los adolescentes a no entender habían olvidado lo que era un libro, lo atrayente de la narración. La voz del profesor ha intervenido en esta reconciliación. Citando a Daniel Péniac, el tiempo para leer, al igual que el tiempo para amar, dilata el tiempo de vivir. Leer es una manera de ser como el amor. Lo que provoca la infelicidad a un placer tan grande de la lectura en los niños son las preguntas: ¿qué acabas de leer? ¿Qué quiere decir? A repetirlo todo desde el principio, o compararlo con otros niños, sin saber si sufrirá dislexia u otras cuestiones por las que va a su ritmo para leer. Inclusive es un error de los pedagogos querer que todos rindan igual, si no, dudan de ellos mismos. El lector ideal interpretaba el papel del narrador y del libro a la vez. ¿Qué ha pasado? Rousseau dice que la obsesión adulta por saber leer no data de ayer. El buen lector inicia cuando los que lo rodean alimentan su entusiasmo, si estimulan su deseo de aprender, si se negaran a convertir en duro lo que es un placer. Daniel Péniac
Recuerda la responsabilidad que tenemos para enseñar a los niños. Este placer está muy próximo. Basta con no dejar pasar los años, leerles en voz alta sus historias preferidas y no realizar preguntas de ¿lo has entendido? Solo limitarnos a leer. La repetición tranquiliza, hasta que se permita el último placer del lector, que es cansarte de leer el texto y nos pide que pasemos a otro. El progreso se manifestará en un momento inesperado, cuando el niño grite, «Te has saltado un párrafo». Nos arrebatará el libro de las manos y con un dedo victorioso designará la línea cambiada que leerá en voz alta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar esta reseña.